At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. El gobierno de PSOE-Sumar acaba de imponer una subida del salario mínimo interprofesional de 700 euros anuales para este ejercicio 2025. Sin embargo, para más de 500.000 trabajadores, prácticamente la mitad de este incremento salarial se lo quedará Hacienda. Veámoslo. El gobierno de PSOE-Sumar ha aprobado un incremento del salario mínimo interprofesional para 2025 de 50 euros mensuales en 14 pagas, es decir, un incremento de 700 euros anuales. Más en particular, el salario mínimo interprofesional pasará de 1.134 euros al mes en 14 pagas a 1.184 euros al mes en 14 pagas. O en términos anuales pasará de 15.876 euros a 16.576 euros. Hasta aquí nada demasiado atípico. Desde el año 2019 este gobierno ha venido incrementando, ejercicio tras ejercicio, el salario mínimo interprofesional, al menos en términos nominales. Sin embargo, este año sí existe una importante novedad, y es que normalmente cuando el gobierno aumentaba el salario mínimo interprofesional, Hacienda actualizaba el mínimo exento del IRPF hasta el importe de ese salario mínimo interprofesional, de tal manera que aquellos trabajadores que perciban estos ingresos salariales, los mínimos indispensables, dice el gobierno, para mantener una vida digna, no tuviesen que tributar en el IRPF por este salario mínimo interprofesional. Pero este año eso ha dejado de hacerse. A pesar de que el salario mínimo interprofesional se ha elevado desde 15.876 euros anuales a 16.576 euros anuales, el mínimo exento en el IRPF se va a mantener constante en 15.876 euros. ¿Y eso qué significa? Pues que los 700 euros anuales adicionales que van a percibir aquellos trabajadores que cobren el salario mínimo van a empezar a tributar dentro del IRPF. Los primeros 15.876 euros no lo harán, pero los 700 euros adicionales que van a comenzar a cobrar durante este ejercicio, esos 700 euros sí estarán sujetos a la fiscalidad del IRPF. ¿Y por qué el gobierno este año, a diferencia de los anteriores, ha declinado actualizar el mínimo exento del IRPF para equipararlo al nuevo salario mínimo interprofesional de 2025? Pues porque si el salario mínimo se va incrementando por ley a un ritmo superior al que aumentan el resto de salarios, cada vez se va comprimiendo más la distribución salarial. Cada vez más trabajadores dentro de España perciben el salario mínimo legal. Por ejemplo, como decíamos, en 2025 el salario mínimo pasará a ser de 1.184 euros en 14 pagas. Pues bien, un trabajador que en 2025 cobre 1.200 euros es un trabajador que cobra más que el salario mínimo. Pero si el año que viene el salario mínimo legal pasa a ser de 1.250 euros mensuales en 14 pagas, ese trabajador que este año cobraba 1.200 euros mensuales en 14 pagas pasará a integrar el grupo de trabajadores que perciben el salario mínimo. Y claro, si cada vez hay más trabajadores en España cuya remuneración es igual al salario mínimo o que se acerca mucho al salario mínimo, y al mismo tiempo Hacienda va actualizando el mínimo exento para que todos los trabajadores que perciban el mínimo legal no paguen IRPF, pues entonces, claro, Hacienda estaría eximiendo de pagar IRPF a cada vez más trabajadores. El problema ya no está en la recaudación que deja de recibir Hacienda por no gravar la subida salarial de los que en el pasado percibían el salario mínimo. El problema está en que si sigue aumentando el mínimo exento del IRPF al mismo ritmo que el salario mínimo, trabajadores que antes no percibían el salario mínimo y pagaban IRPF dejarán de pagarlo en el futuro.
o aunque sus ingresos sigan siendo superiores al salario mínimo legal, si el mínimo exento del IRPF aumenta a un ritmo más rápido que el resto de salarios de la economía, pues entonces todos los demás trabajadores también pagarán cada vez menos IRPF. Y eso representa un expansivo agujero recaudatorio para el fisco español. Por eso en 2025 ya han dicho basta. A partir de 2025 el salario mínimo interprofesional seguirá aumentando a un ritmo que será distinto al ritmo al que aumente el mínimo exento del IRPF. Y por tanto, los perceptores del salario mínimo interprofesional tendrán que empezar a pagar IRPF por una parte al menos de ese salario mínimo interprofesional. Es decir, como señalábamos antes, en este año 2025, los 700 euros adicionales al año que empiecen a percibir como salario los perceptores del salario mínimo interprofesional, esos 700 euros adicionales pasarán a estar gravados por el IRPF. Los perceptores del salario mínimo interprofesional no conservarán íntegros esos 700 euros, sino que una parte de ellos irá a parar al Estado, ya sean cotizaciones a la Seguridad Social, que esto ya lo venían pagando hasta el momento, o ya sea, novedad de 2025, el pago del IRPF. ¿Y cuánto IRPF van a tener que pagar? Pues uno podría pensar que en los primeros tramos de ingresos los trabajadores no pagarán tipos impositivos muy elevados. Sin embargo, en España, debido a cómo se articula uno de los beneficios fiscales contenidos en el IRPF, la reducción de los rendimientos del trabajo, que beneficia especialmente a las rentas más bajas, pero que va desapareciendo conforme esa renta va en aumento, en el IRPF español se produce un fenómeno conocido como la joroba del IRPF. Y esta joroba significa que aquellas personas que obtengan ingresos entre el mínimo exento del IRPF, 15.876 euros en 2025, y aproximadamente 21.000 euros anuales, ese tramo de ingresos está gravado a un tipo marginal efectivo de aproximadamente el 50%. Depende de la autonomía, porque recordemos que parte de la escala de tipos del IRPF es autonómica, pero en cualquier caso estaremos moviéndonos entre un 40 y un 50% de todos los ingresos adicionales dentro de ese tramo. Los cálculos que efectúan los asesores fiscales del Consejo General de Economistas implican que para el conjunto de España, los trabajadores solteros que perciban el salario mínimo interprofesional tendrán que empezar a pagar 300 euros anuales por esa subida del salario mínimo interprofesional de 700 euros anuales. De nuevo, como digo, depende de la autonomía. Hay autonomías como Madrid donde es menos, hay autonomías como Cataluña donde es más, pero, según estos cálculos, el 42% de la subida del salario mínimo interprofesional sería absorbida por el IRPF. Por tanto, como digo, para los trabajadores solteros y sin hijos que perciban el salario mínimo interprofesional, alrededor de 500.000 trabajadores en España, más del 40% de la subida del salario mínimo irá a parar a las arcas de Hacienda a través del IRPF y solo retendrán, en teoría, el otro 60%. Y digo en teoría porque a ese 60% también hay que quitarle otros pagos que va a tener que efectuar el trabajador. Echemos algunas cuentas. La inflación en el año 2024 fue del 2,8%. Eso significa que los trabajadores que perciben el salario mínimo, meramente para conservar su poder adquisitivo, deberían haber visto revalorizado ese salario mínimo en 444 euros anuales. Como decimos, el salario mínimo se ha revalorizado en 700. Por tanto, de entrada parece que los trabajadores que cobran el salario mínimo ganan poder adquisitivo. Cobran 700 euros más cuando la dilución de su poder adquisitivo ha sido equivalente a 444 euros. Es decir, obtienen una ganancia neta de poder adquisitivo de 256 euros anuales. Sin embargo, recordemos que el trabajador, por percibir 700 euros nominales adicionales cada año, tendrá que pagar alrededor de 45 euros anuales en concepto de cotizaciones sociales a cargo del trabajador.
Por tanto, la ganancia neta de poder adquisitivo por esta subida del salario mínimo ya no será de 256 euros anuales, sino de 210 euros anuales. Pero es que además, y como acabamos de calcular anteriormente, muchos de los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional, los que sean solteros y sin hijos, tendrán que pagar en IRPF un promedio de 300 euros adicionales más cada año. Por tanto, si teníamos una ganancia neta de poder adquisitivo de 210 euros anuales al año y hay que pagarle al fisco 300 euros adicionales cada año por IRPF, eso significa que la subida del salario mínimo interprofesional que ha decretado el gobierno no va a incrementar el poder adquisitivo de muchos trabajadores, sino que más bien lo va a reducir en casi 100 euros anuales. La inflación se come más de 400 euros de esa subida, las cotizaciones sociales a cargo del trabajador se comen otros 50 y el IRPF devora alrededor de 300. Vamos, que después de que el Estado meta el cazo vía inflación, vía cotizaciones sociales y vía IRPF a esta subida del salario mínimo, muchos trabajadores van a ser más pobres que antes de la subida. Y es que por un lado o por el otro, señoreaje de la inflación, cotizaciones sociales e IRPF, el Estado se termina quedando con toda la subida que ha decretado para el salario mínimo interprofesional. Así es como los políticos nos empobrecen al mismo tiempo que pregonan propagandísticamente que nos enriquecen. Llegó la totalmente nueva Nissan Murano, con buenas vibras incluidas. Siente el sistema de sonido Bose dar vida a cada nota. Asientos delanteros con masajeador que renuevan tus días. Y un moonroof panorámico que eleva cada vista. Déjate llevar por las buenas vibras de la totalmente nueva Nissan Murano. Explora más en nissanusa.com. El moonroof panorámico, sistema Bose y los asientos con masajeador son funciones disponibles.